Hola chicos, espero que se encuentren bien de salud, ustedes y sus familiares. Vamos a ir avanzando con los temas de esta forma virtual y el día de hoy vamos a hablar de operaciones con ángulos. Pero una introducción a eso, vamos a ver de dónde sale el símbolo alfa, el símbolo beta y varios símbolos más que utilizamos en los ángulos. Me dice, se cree que el alfabeto griego deriva de una variante del fenicio, introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio, como los alfabetos semíticos posteriores, no empleaba signos para registrar las vocales. Para salvar esta dificultad, que lo hacía incompleto para la transcripción de la lengua griega. Los griegos adaptaron algunos signos utilizados en el fenicio para indicar aspiración para representar las vocales. Este aporte puede considerarse fundamental. La inmensa mayoría de los alfabetos que incluyen signos vocálicos se derivan de la aportación original griega. Además, las vocales del griego añadió tres, las nuevas letras al final del alfabeto que son Fi y Yi, para representar sonidos aspirados que no existían en el fenicio. Y el psi también, que es un símbolo que utilizan en la psicología. Entonces, dado eso, vamos a iniciar con el tema de hoy. Acá me dice operaciones con ángulos. Tenemos ahí, en el primer caso, ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que forman al trazar dos rectas secantes, es decir, dos rectas que se cruzan. Y si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Me dice los ángulos MAN y EAF son opuestos por el vértice. Entonces la medida del ángulo MAN es igual a la medida del ángulo EAF y eso mide alfa. Ahora los ángulos consecutivos. Me dice, son dos, tres o más ángulos que tienen el mismo lado, el mismo vértice. El mismo vértice, chicos, acá, y un lado común respectivamente, que es mismo vértice. Entonces, acá tenemos alfa, beta y teta. Estos ángulos son consecutivos, ¿por qué? Porque después de alfa está beta y después de beta está teta. Y el lado en común de alfa y beta, ¿qué es? OB, ¿no es cierto? Y el lado en común de beta y teta, ¿qué es? OC, ¿no es cierto? Me dice que tiene un lado en común y el vértice que viene a ser O. Ahora vamos a ver la suma y resta de ángulos consecutivos usando variables. Por ejemplo, acá tenemos dos ángulos consecutivos, alfa y beta. Si yo quiero hallar esto, alfa más beta, entonces yo le voy a poner un ángulo Y. Y será igual a alfa más beta. Luego acá tenemos un ángulo de 90 grados, donde esto es alfa y esto es beta. Entonces yo digo que alfa más beta me da 90 grados. Y acá también, chicos, acá ya por la resta. Si me dan todo que vale beta y me dan esta partecita que vale teta, ¿cómo hallo x? X sería igual al todo, que es beta, menos teta. Chicos, y ahora vamos a avanzar acá. En esto, sabemos que cuando es una línea recta es un ángulo llano. Entonces, si esto mide teta, ¿cuánto vale x, digo? Sabemos que todo vale 180. Entonces, x será 180 menos teta. Ese será el valor de x. Y ahora queremos sumar alfa, beta y teta. Sabemos que el ángulo llano vale 180. Entonces sumamos alfa más beta más teta, 180. Y chicos, como ya saben, la vuelta de una circunferencia, o sea, es decir, toda la vuelta de los ángulos, al sumar estos ángulos voy a tener acá alfa, beta, teta y w. Entonces la suma de todos ellos me tiene que dar siempre 360, que equivale a una vuelta, chicos. ¿Ok? Entonces,
habiendo hecho eso, vamos a proceder con los ejercicios de clase. Me dice acá, calcular X si la medida del ángulo AOF es 18. Entonces yo digo AOF, este ángulo de acá es 18. Ya está, chicos. Entonces yo digo ahí, me dice calcular X, entonces todo esto es 90, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá 18 más 2X más X, eso será igual a 90 grados. Entonces acá me sale 18 más 3X es igual a 90 grados. El 18 pasa a restar y me queda 3X es igual a 90 menos 18. ¿Cuánto vale esto? 3X sería 72, ¿no es cierto? Lo paso a dividir y X sería 24. Y esa sería la respuesta, chicos. X sería 24. Ahora, ¿qué pasa con este ángulo? Me dice, si la medida del ángulo EOF, o sea, todo esto, chicos, vale 130. Me dice, la medida del ángulo EON vale 100. Vamos a ver la medida de EON. Esto vale 100. Y me dice, y OM es bisectriz del ángulo NOF. O sea, esta línea es bisectriz de todo este ángulo. Entonces, como es bisectriz, ya sabemos que la bisectriz lo divide en ¿qué? En alfa y en alfa, ¿no es cierto? Dos ángulos iguales. Me dice es bisectriz del ángulo NOF. Y me dice calcular la medida de EOM. EOM, chicos, EOM. EOM. EOM, ¿no es cierto? Toda esta medida me pide hallar. Esto va a ser mi X. ¿Cuánto vale X? X es igual a ¿qué? A 100. 100 más cuánto hasta acá va, ¿no es cierto? Más alfa. Pero yo primero tengo que hallar alfa. 130, ¿a qué es igual? 130 es todo, ¿no es cierto? 130 grados es igual a ¿qué? A 100 más alfa y más alfa, ¿no es cierto? Más estos dos alfa, todo es 130. Entonces sería, lo pasamos a restar, 130 menos 100, esto es igual a alfa más alfa, 2 alfa. Esto sería 30. 30 es igual a 2 alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 15. Y así alfa vale 15, entonces, chicos, acá vamos a pasar acá y reemplazamos. Tenemos X es igual a 100 grados más 15, ¿no es cierto? 15 que vale alfa. X, ¿cuánto será? 115 grados. Y ya está, chicos. Ese es el ángulo que nos pide, EOM. ¿Ok? Ahora tenemos, me dice si OM es bisectriz del ángulo AOB. OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, ¿qué vale? Ya sabemos, alfa y alfa, ¿no es cierto, chicos? Lo divide en dos. Y dice, la medida del ángulo BOC, o sea, esta medida, chicos, esta medida es 32. Me dice, calcula la medida del ángulo MOC. O sea, mi X, ¿cuál va a ser mi X? Mi X va a ser todo esto. Esto va a ser X. Me dice MOC. Entonces primero voy a hallar alfa. Entonces yo digo alfa más 32 grados. Esto es igual a ¿cuánto? A 180. Saben que un ángulo llano la suma vale 180. Entonces 2 alfa. Y este lo paso a restar ya. Sería 180 menos 32. 2 alfa sería igual a ¿cuánto sería acá? 148, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 74, chicos. Y si alfa vale 74, yo digo que X vale alfa más 32, ¿no es cierto?
X es igual a ¿qué? A alfa más 32 grados. Entonces yo voy a decir acá que X es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale alfa? 74, ¿no es cierto? Reemplazamos acá 74 más 32. ¿Cuánto será eso? 106, ¿no es cierto? X será igual a 106. Y ya está, chicos, hallamos el valor del ángulo que nos pedía. Ahora en el ejercicio 4, acá está